Partimos. Buenas tardes y buenas noches también. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de nuestros queridos auditores y auditoras, nuestros seguidores y seguidoras, a nuestros estimados compañeros y compañeras que son seguidores de nuestro programa Primera Línea, que ya está en el aire en su edición correspondiente al día de hoy, lunes 22 de junio de 2020. Lunes 22 de junio, iniciando nuestro programa Primera Línea. Hay mucho tema, mucha situación de contingencia que ha ido ocurriendo en las últimas horas y el fin de semana, algunas de arrastre de la semana pasada también, temas que vamos a ir conversando y analizando aquí desde la Primera Línea radial con nuestros panelistas estables, don Dalibor Eterovich Díaz, con una cara de tango que trajo hoy día que no se las puede. ¿Ah? Le falta la bufanda Buenas blanca. tardes. Muy bien, todo sin novedad por estos lados. Exactamente, muy bien. Y don Fernando Bamón está con una sonrisa de oreja a oreja porque no haya las horas de ir a defender nuestros postulados sobre el tema de las AFP. ¿Cómo está, don Fernando? Hola, hola Claudio, hola Dalibor. Hola, Gracias, hola. amigo. Muy bien, pues con este ánimo, como siempre nos caracteriza, estamos iniciando nuestro programa contándoles que estamos en el 104.7 del dial FM, en Radio Nuevo Mundo Patagonia, también en el www.nuevomundopatagonia.cl para todo el mundo y sus alrededores, y también en nuestras plataformas de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Oiga, tienen que entrar al canal y ponerle me gusta y ya es suscriptor del canal para que tengamos más suscriptores en el canal. Hay pocos a mi juicio, ¿eh? Es re fácil. Es como darle un me gusta, pero se suscribe así con un puro clic en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. También nos puede ver, por supuesto, en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio. Ya a todas entonces nuestras coordenadas, nuestras directrices, estamos listos y dispuestos para partir con el programa del día de hoy. Y partamos por lo más contingente, por lo más reciente, ¿ah? El famoso funeral de don Bernardino. Oiga, ha sido comentado esta situación del funeral del Bernardino Piñera, eh, prácticamente se ha equiparado con esas joyitas que nos tiene acostumbrado nuestro, o vuestro, o de quien sea, el presidente de la República, don Sebastián Piñera, sobrino del fallecido sacerdote, en comento, y la actuación bochornosa de la familia Piñera en particular, del propio presidente, se ha comparado a la famosa, esa famosa celebración del cumpleaños del nieto para el 18 de octubre en una pizzería, o la visita a la Plaza Dignidad en la mitad de la cuarentena, ¿eh? Porque ahora, rompiendo todos los protocolos habidos y por haber de distanciamiento, pensando que hoy día los funerales tienen efectivamente un número mínimo de familiares, que son los familiares más directos, un número de 5, dice el protocolo sanitario, y aquí estamos hablando prácticamente de un centenar de personas. Estamos hablando además de que el hombre se acerca y abre la tapa del féretro, ya realmente tuvo que salir la subsecretaria Daza, tuvo que salir la secretaria general de la presidencia, todos a tratar de minimizar el tema, de un poco contrarrestar los efectos. Y lo más casi gracioso de esto, que el discurso de Piñera fue que nadie está por sobre la ley. Nadie puede estar, cuando se pasó todos los protocolos legales de la normativa vigente por el tema de él, a propósito de las situaciones que están ocurriendo en el Congreso y de las recurrencias que ha tenido que hacer el mismo gobierno al Tribunal Constitucional, porque dice que son situaciones
el Parlamento se está escapando con los tarros y nadie está por sobre la ley. Pero él se pasa las normas por cualquier lado. Don Dalibor Eterovich. Sí, impresionante lo que ocurre, porque finalmente cuando todo el mundo espera señales, ¿cierto?, distintas, Piñera hace exactamente lo contrario. Y es la cruda realidad de nuestro país, es esta contradicción permanente entre el Chile real, que algunos hoy día están descubriendo y que otros aún ni siquiera han descubierto, y este otro Chile de la élite, de esta élite política, económica, que está en un franco estado de descomposición. Finalmente, estas son muestras del nivel que hoy día tiene la élite económica y política que maneja el país. Ese es el nivel cultural, el nivel de compromiso que tienen con lo que está ocurriendo. Esa es la importancia que le dan a la pandemia, cuando se trata de anteponer intereses personales o familiares, cuando se trata del deceso de un familiar directo. La cosa es totalmente distinta. En una población cualquiera, una señora puede estar 3 días muerta, 3 días en el living, y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto es lo que ocurre en Chile hoy día. La pandemia sigue entregándonos más ejemplos de esta tremenda desigualdad en todo aspecto. Está tan descompuesta la élite que el comportamiento de los parlamentarios y de los socios parlamentarios de Piñera está al mismo nivel. Se dan el lujo de rechazar la idea de legislar un postnatal o un extendido en periodo de pandemia, argumentando temas de forma, argumentando temas constitucionales, como si políticamente no hubiese ninguna fórmula para avanzar en esa dirección, como si la política no consistiera precisamente en buscar los mecanismos para que podamos vencer esos temas de la forma, pero que el fondo, que es lo más importante, se concrete. Entonces, la descomposición, como digo, es tan profunda que finalmente están todos perdidos. Los únicos que tienen clara la película es el pueblo de Chile, los que viven la cruda realidad todos los días. Y la verdad es que no sabemos dónde va a ir a parar todo esto. Ver ejemplos en los últimos días de cómo sigue funcionando Argentina, cómo sigue funcionando Uruguay. Escuchaba un médico hoy día en la mañana que daba cuenta de que hay algunas certezas ya respecto de la pandemia. Y una de ellas es que si tuviésemos la posibilidad concreta, real, de que todo el país tuviese una cuarentena absoluta de 2 semanas, el virus se para, porque en la tercera semana ya no habría posibilidad de haber contagiado, y en la tercera semana empieza a morir, por así decirlo. En consecuencia, una cuarentena total, con distanciamientos de 1,5 metros durante 2 semanas, garantizan que el virus va a retroceder porque no va a tener capacidad de infectar a otros. Simplemente la persona infectada cumple su ciclo de 3 semanas y salvo que tenga alguna otra complicación, la cosa pasa. Eso lo han leído muy bien muchos países. Chile no. Insistimos en alargar y alargar esta verdadera agonía. Entonces el estado de descomposición es tremendo. Los profesionales, los inteligencias, la autoridad, porque finalmente antecedentes hay suficientes. Ya pasó el momento en que no sabemos nada de la pandemia, en que no tenemos idea cómo lo vamos a hacer, que vamos a ver qué pasa. Hoy día hay antecedentes suficientes, pero hay que echarse la mano al bolsillo. El Estado tiene que salir con fuerza a respaldar a las familias para que éstas puedan resguardar cuarentena. Muy bien, Fernando Bahamonde también sobre lo ocurrido en el funeral de don Bernardino Piñera, tío del expresidente de la República, donde a claras luces,
porque hay muchos videos al respecto, se violaron todos los protocolos sanitarios, ¿no? Incluso el diputado Gabriel Asensio de la Democracia Cristiana presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional porque, según el parlamentario, se habría contravenido el artículo 318 del Código Penal, es decir, no respetar las medidas sanitarias, porque si bien aparecen efectivamente todos los asistentes con mascarilla, claramente no se respetó el distanciamiento físico, no se cumplió el protocolo en cuanto de que no puede haber velas, flores, que estaba todo cubierto, el entorno. Incluso los asistentes recibieron la comunión en la misma copa, se llegó ya al extremo de abrir la urna, fueron músicos, fotógrafos, o sea, un verdadero show. Fernando Mamona. Sí, mira, aclaro que no he visto imágenes del hecho, sin embargo vi que ya algunas autoridades, como el mismo ministro de Salud y la subsecretaria Paula Daza, salieron en defensa de lo que fue la ceremonia de funeral de Bernardino Piñera, tío de Sebastián Piñera. Sin embargo, salieron en defensa, pero también en ataque del diputado Gabriel Asensio, y recordarle que institucionalmente una de las principales, si no la única, pero una de las principales facultades que tiene un diputado de la República es la fiscalización. Y entiendo que lo que hizo fue instruir a la Seremi de Salud de Región Metropolitana para que iniciara la investigación de un sumario sanitario, para ver si se cumplieron o no los protocolos. Entiendo que la explicación que dio el mismo ministro de Salud y la subsecretaria de Salud era que el protocolo permite la asistencia de 20 personas a un funeral, en circunstancia que habían 18, otros detalles no los tengo tan claros, sé que había músicos, que se abrió el féretro. Sin embargo, es propio de las facultades propias de un diputado de la República pedir una fiscalización. Ese es su rol y eso lo está cumpliendo. Ahora, de ser todo cierto, reitero que no he visto las imágenes, me parece hasta contradictorio porque, haciendo un poco de sarcasmo, tanto el subsecretario del Interior como el ministro del Interior han fustigado en las palabras, por lo menos, no carabineros, porque dejan ser lo que son los narcos funerales, con fuegos artificiales, disparos al aire. Parece que estuvimos bastante cerca de esa situación con el funeral de Bernardino Piñera, que falleció, entiendo, de 104 años. Otra cosa que igual es bien curiosa, que este señor tuvo COVID-19, pero al parecer no murió de coronavirus. Entonces, eso igual es, si se abrió el féretro, parece también muy extraño que una persona de 104 años se haya recuperado de este virus, y lo que esto significa también, que es nada claro, que todo parece ser que este señor, que hoy día es presidente de la República, tiene carta blanca para hacer lo que se le ocurra en este país, utilizando todos los recursos y poder de los cuales dispone, que no son pocos. Tiene poder económico, tiene poder político y tiene la jefatura del Estado y del gobierno para hacer lo que se le ocurra. Habrá que investigar, ese es el rol que tiene la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación y aclare los hechos, porque de lo contrario estamos hablando de que el presidente de la República, al igual que los narcos, tienen el derecho a hacer lo que le place, en circunstancias que estamos viviendo, en una situación de la mayor complejidad sanitaria, económica y social que no había visto en décadas la sociedad chilena, y no estamos para este tipo de situaciones que aún enturbian aún más la credibilidad de quien tiene que conducir este país en medio de esta tormenta. Claro, lo contradictorio de esta situación que estamos comentando es que a propósito de la polémica del postnatal, que ustedes estuvieron latamente conversando el día viernes con
con la ex ministra Claudia Pascal, que fue declarado inadmisible por el Senado, el propio presidente de la Piñera pide al Congreso cumplir y respetar la Constitución, ¿ah? Y señala que nadie está por sobre la ley. Sin embargo, se cometen estas situaciones donde efectivamente él parece que está por sobre todo, ¿no? Piñera dice que va a hacer una comisión de expertos para analizar el tema de las mociones calificadas como inconstitucionales en medio de la emergencia sanitaria. Recordemos que aparte del tema de este postnatal, está también el tema de impedir que se corten los suministros básicos durante el periodo de pandemia, que también el gobierno para proteger a las empresas, se adelantó en señalar que que es inconstitucional, que va a recurrir al Tribunal Constitucional, y hoy día, no refiriéndose, por supuesto, a la controversia por lo que ocurrió en el funeral de su tío Bernardino Piñera, donde no cumplió los protocolos establecidos, él plantea que nadie está por sobre la Constitución y las leyes. Don Dalibor Eterrech, sobre la contradicción vehemente de Sebastián Piñera. Sí, claro, es efectivo, o sea, porque finalmente hubo un momento en que dentro de estos famosos cambios de estrategia, de forma y de enfrentar la pandemia, se ha hablado de mano dura, se ha hablado de penas de cárcel, en fin, se culpa a las personas que tienen que salir a trabajar de que la pandemia se mantenga. Y sin embargo, cuando es la propia autoridad la que tiene que dar señales claras, concretas, y dar el ejemplo, aparecemos con este tipo de show. Y entonces uno entiende finalmente que la Constitución, el Estado de Derecho del que tanto se jactan, esta democracia tutelada y tan amañada, la utilizan a su amaño cuando a ellos les sirve, en la medida de que sea provechosa para las minorías, sino de lo contrario se desentienden. Entonces, eso es algo que ya cada vez la gente entiende con más facilidad. Los ejemplos hoy día son cotidianos, son permanentes. Es imposible desmentir ya la forma de actuar que tienen estos grupos políticos y económicos. Y por lo tanto, yo creo que esto está acumulando mucha rabia, mucho resentimiento, del mismo modo que las personas que se ven en la necesidad de pedir ayuda, acuden a distintos servicios, hacen colas, se exponen y les dan por respuesta una negativa, le piden antecedentes, documentos, que manden vía escáner antecedentes, para después decirles que no son parte del beneficio, que no están dentro del grupo. Entonces, todo esto es una acumulación permanente de presión que yo tengo la impresión que va a terminar muy mal. Uno, como ve las cosas, el 2021 va a ser un año muy difícil, recesivo, un año de estancamiento económico. Entonces, lo que se viene va a ser algo muy, muy potente, y este tipo de acciones y actitudes de la derecha de hoy día van a ser solo anécdotas, porque finalmente yo tengo la convicción de que el pueblo chileno ya no está para chistes ni para bromas, y apenas podamos salir a las calles, esto va a ser muy, muy fuerte. Fernando, sobre el fondo de lo que hoy día Piñera aparece en una conferencia de prensa desde la propia Moneda, señalando de que nadie está por sobre la Constitución y las leyes, de que va a llamar a un grupo de expertos para que en definitiva le rayen la cancha al Congreso, que no está haciendo bien su trabajo. Tenemos que recordar que esto se inspira en que efectivamente finalmente tuvo que el proyecto de ley para extender el postnatal en tiempo de pandemia
fue desestimado en el Senado, tuvo que volver a comisión mixta. Pero es importante señalar que no logró los votos en el Senado, y gracias a doña Carolina Boich, senadora por Magallanes, demócrata cristiana, a don Juan Pablo Letelier, socialista, a don Jaime Quintana y Jorge PPD, y don Jorge Pizarro, también demócrata cristiano, que votaron en contra. Donde incluso Manuel José Osandón de RN vota a favor. Entonces, ¿cómo se entiende esto en el marco de la situación que hoy día estamos viviendo y de todo este proceso de tramitación de leyes que vienen de aquí en más, vinculadas con el coronavirus, con la pandemia? Porque además recordemos que ya había ocurrido algo similar, como decíamos, con esta ley donde se buscaba no cortar los suministros básicos en tiempo de pandemia, y esto se da en el marco de este famoso acuerdo político, económico, suscrito entre toda la derecha, entre todo el oficialismo, con la democracia cristiana, precisamente los socialistas y el PPD, que aunque la compañera Claudia no le veía relación, por casualidad pareciera que son también de los mismos sectores donde se votó en contra de este proyecto de extender el postnatal. Y de aquí en más, en base a ese acuerdo, se vienen varios proyectos de ley. ¿Cómo viene la mano para adelante? Fernando Bamonte. Mira, acá hay un problema de fondo y que si pudiera resumirse en un concepto es el tema de responsabilidad política. Y lo planteo desde dos dimensiones. Cuando hablo de responsabilidad política, que el primer problema es la Constitución, el segundo problema es el gobierno. Entendido que hoy día, y quiero retrotraer un poco lo que hace el alcalde Jadwe de llevar a tribunales de justicia el accionar tanto de Sebastián Piñera, el exministro Mañalich y los dos subsecretarios, porque institucionalmente no tenemos mecanismos u otros mecanismos que no están dados por esta misma Constitución para hacer responsable políticamente al gobierno de las falencias y errores que significan hoy en día errores que le cuestan la vida a los seres humanos. Entonces, no hay responsabilidad política en ese sentido. Por otra parte, la oposición, claro, con el acuerdo que suscribió recientemente, entiendo que la madrugada del viernes, y lo dijimos en su momento, le entregó un cheque en blanco al gobierno. Esto implica que durante 2 años la agenda legislativa sometida también a este tipo de constitución o a esta constitución, que bien sabemos lo que es, le entrega todas las garantías al gobierno, que ha perdido legitimidad, que no tiene responsabilidad política, podrá salir un ministro, no cambia de estrategia. Entonces, le digo también el concepto de responsabilidad política a la oposición en términos que en efecto y eventualmente pueden haber vicios de forma, en tanto esta tramitación que se votó en el Senado de un postnatal de emergencia, claro, puede ser que tenga vicios y que choquen con la Constitución. La Constitución es una muralla infranqueable hoy en día para garantizar derechos sociales de los más variados ámbitos, porque no nos permite. Es un problema. Pero cuando digo responsabilidad política de la oposición, es el intento de superar esta barrera y empujar el cerco de modo de poder traspasarle y entregarle también la responsabilidad política al gobierno de poder avanzar aún más rápidamente en derechos que hoy día no están consagrados constitucionalmente. En ese sentido, tanto el gobierno como la oposición que sigue y que se denomina de oposición y los senadores que tú mencionabas, de los partidos que tú mencionabas, son irresponsables políticamente porque no podemos estar jugando con la vida de las personas en función de que estamos chocando constantemente con un gobierno, por una parte, y que se ampara en una constitución que
está en tela de juicio hace más de 40 años y el camino al cual hay que avanzar es superar esta legalidad, superar esta institucionalidad, precisamente camino a lo que va a ser el 25 de octubre. Obviamente la derecha y parte de esta oposición que está dispuesta a entregarle los votos al gobierno de derecha, va a rasgar vestiduras aludiendo a esta situación institucional de forma, y va a seguir utilizando estos mecanismos porque en el fondo lo que subyace ahí es que están de acuerdo con esta constitución y están de acuerdo con la existencia de este modelo económico-social que está exprimiendo al pueblo chileno en definitiva y que no le permite desarrollar y acceder a derechos fundamentales como la salud, que están en tela de juicio en este momento. Vamos a cambiar de tema. Dalibor, la verdad es que yo con el tema de salud mental ya no veo ese programa Estado Nacional. Pero tengo entendido que en este programa de ayer, efectivamente, uno de los temas fue lo que yo quiero que pasemos a analizar ahora, la famosa querella que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, presenta contra Piñera Mañalich, la subsecretaria Daza, en el fondo, no yéndose contra el fondo, no analizando el fondo del tema, sino con una falacia, la llamada falacia ad hominem, ¿cierto?, criticando al alcalde. Yo escuché de alguna manera así en la conferencia de prensa que se hace el sábado, encabezada por el nuevo ministro París y también la subsecretaria Daza, cuando los periodistas le preguntaban a Daza qué opinaba, porque ella es una de las interpeladas en la querella. En un primer momento Mañalich no la deja, perdón, París no la deja responder, y hace lo mismo que yo te digo. Aquí se va contra el alcalde diciendo que es una irresponsabilidad mayúscula el hecho de presentar una querella cuando estamos de esta naturaleza, que busca solo fines políticos, cuando en el fondo aquí hay que centrar esfuerzos en salvar vidas humanas, etcétera, que también parece una suerte de contradicción. Lo que viene ahora es si formalmente la querella está bien presentada, se declara en el juzgado de garantía admisible, no se pronuncia, por supuesto, sobre el fondo todavía. Recién ahora el fiscal nacional Jorge Abbott, tendría que declarar o designar, perdón, a un fiscal regional para la investigación, después de que el tercer juzgado de garantía de Santiago declarara entonces que desde el punto de vista formal, esta querella presentada contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y la propia subsecretaria Daza y también Arturo Zúñiga, por situaciones diferentes. A Piñera y a Mañalich por eventual responsabilidad en las muertes por coronavirus que han ocurrido en la comuna de Recoleta, y una querella por cuasi delito de homicidio, a los subsecretarios de Salud Pública y Redes Asistenciales, como hacíamos Paula Daza y Arturo Zúñiga respectivamente, con el objetivo de establecer responsabilidades penales de estas autoridades por la muerte de 62 vecinos de Recoleta. Y el gobierno responde, y la derecha se blinda y responde atacando al alcalde y no pronunciándose efectivamente sobre las eventuales responsabilidades en cuidar la salud de los chilenos y chilenas, en este caso los recoletanos y recoletanas, que van detrás de esta querella. Esto se suma también esta ya avance en buscar acuerdos para que la oposición presente una acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich para que asuma sus responsabilidades políticas durante todos los estragos que causó su gestión. Dalibor Eteves.
Claro, algo ya, yo creo que fue bastante claro en realidad, Fernando, porque finalmente el tema de fondo en este asunto es precisamente la responsabilidad política que tiene el presidente de la República ante las muertes, ante los contagios, y la imposibilidad, por otro lado, del pueblo de Chile, de las autoridades electas, de acudir a un mecanismo distinto que no sea la justicia. No tenemos un mecanismo hoy día que nos permita a nosotros endilgarle la responsabilidad de lo que está ocurriendo al presidente. No hay un referéndum revocatorio, no hay una posibilidad concreta de poder evidenciar esto. Entonces, lo único que va quedando es el camino legal, este camino judicial, que es el que asume el alcalde Jadwe, que no me cabe la menor duda que no es el estilo, pero es la única herramienta que él tiene. Y de esa manera lo lleva al frente, digamos. Entonces, uno ya sabe exactamente qué es lo que van a decir en los programas de televisión, en los programas políticos, ¿cierto? De esto, porque obviamente que se van a ir siempre a la forma, a argumentar cosas muy, muy livianas y superficiales, pero lo que está en el fondo es que aquí hay un largo registro en medios de prensa, grabaciones. Es más, uno puede acudir a los videos para escuchar en vivo lo que dijo Piñera, lo que dijo Mañalich, porque hay cosas que realmente uno en su momento pensó que eran mentiras, y me pasó varias veces. Pero cuando uno investiga se da cuenta de que efectivamente lo dijeron. Entonces, ya hay suficientes antecedentes para entender que aquí hubo un diseño desde el primer momento que nos tiene en este estado, un diseño que pone y antepone el modelo económico, el cuidado y el resguardo del gran empresariado, el cuidado y el resguardo de la banca, versus el sacrificio del pueblo de Chile y de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ante ese cúmulo de pruebas, no nos va quedando otra, ¿cierto?, que buscar alternativas que puedan de alguna manera evidenciar. Es probable que el hombre se saque el pillo, como se dice vulgarmente, pero lo que hay aquí en el centro es que hay antecedentes suficientes, o sea, y se puede elaborar con muchos antecedentes un caso contundente, una presentación total y absolutamente fundada de que aquí hay responsabilidad de las autoridades nacionales respecto de las muertes. Entonces, eso es lo que está ahí en el medio, y es lo que yo creo que también valora el pueblo de Chile, valora la ciudadanía, que se generen estas acciones. No es en vano que el alcalde Jadwe esté tan bien evaluado, porque nadie está haciendo ni diciendo lo que en realidad es tan evidente. Todo el mundo le busca una explicación rebuscada, alambicada. Se trata de generar mesas de expertos, cuando en realidad lo que hay en el medio es el sentido común, lo que está ocurriendo en las calles y en los barrios. Y cuando el Partido Comunista de Magallanes saca una declaración hace unos días atrás, por ejemplo, y dando cuenta de algunos elementos solamente, porque si no hubiese sido una extensísima declaración, tiene una muy buena recepción en la comunidad. Mucha gente dice ya era hora que alguien lo dijera. Porque no sé si pone o quita eso, pero finalmente es importante que alguien diga lo que está pasando, que alguien plantee y diga, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta lista larga de problemas sin que se den ni siquiera una mínima intención de solucionar los problemas locales? Cuando el partido dice que la gestión de este gobierno se puede superar poniendo un buzón en la plaza, no es muy lejano, porque finalmente no hay una sola iniciativa de carácter local que vaya llegado a algún barrio, a algún pasaje, a alguna población de Punta Arenas con una solución concreta. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene, el valor que tiene en el fondo la querella también, porque las personas más desprotegidas, los que están sufriendo más, por lo menos ven que hay alguien, por lo menos ven que hay un partido político que se la juega, que cumple su rol de denuncia y de hacer política a un nivel un poquito más alto. Si finalmente esto es eso, la salida de esta pandemia es política, y hay quienes siguen pensando que
que la solución va a caer del cielo sin actuar políticamente y económicamente como debiera ser. Sí, vamos a tocar, si es que el tiempo así lo permite, yo creo que sí, el tema regional en relación a la declaración a la que tú hacías mención. Pero yo quería, para ir redondeando este tema de análisis de la querella presentada por el alcalde Jadwe contra Mañalich, contra el presidente de la República y también contra los dos subsecretarios, y un poco en la línea, Fernando, de lo que argumentaba Dalibor. La verdad es que si nosotros recordamos la historia reciente de nuestro país, la primera querella criminal contra Augusto Pinochet Ugarte la presenta Gladys Marín. Porque en esta idea de lo que dice Dalibor, de que alguien tiene que decir las cosas que todo el mundo dice y buscar algún camino por lo menos para formalizarlo, ¿no? Pero frente a esta situación de esta querella que presenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, donde efectivamente mucha gente lo piensa, lo dice informalmente, pero nadie se atreve de ir, poner la cara, poner la firma, poner el capital político. ¿Ah? Y la respuesta, ¿ah? Y la respuesta obviamente, de la derecha es irse contra quien interpone la querella, pero no contra el tema de fondo, y no solo de la derecha. Aquí aparece inmediatamente el famoso Partido del Orden, ¿eh? El llamado Partido del Orden, ahí con 3 integrantes que están claritos, los radicales están apareciendo ahí un poquito llevándose la gratuita, pero nosotros sabemos que un día están acá, otro día están allá, pero igual su trayectoria ha sido esta, que fue lo mismo que pasó cuando en el fondo se presentó la acusación constitucional en la época del estallido social contra Chadwick, contra el mismo Piñera, el Partido del Orden, a defender las instituciones. ¿Qué instituciones estamos hablando? Fernando Bamonte. Sí, mira, hacer el punto de que hay una serie de coincidencias en este tiempo porque el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD llegan a un acuerdo la madrugada del viernes, y una de las peticiones que había sobre la mesa era la salida del ministro, que finalmente sale el sábado. Coincidencia. Y coincidencia después cuando los senadores, algunos senadores, no todos, también hay que hacer la salvedad, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del PPD, votan la inadmisibilidad del proyecto de ley de postnatal de emergencia. Postnatal de emergencia. Entonces, tú te das cuenta que hoy día, institucionalmente, que son los mecanismos políticos para dar cuenta de la responsabilidad política en un momento de la mayor crisis que estamos experimentando en la sociedad chilena, yo diría desde 1973 en adelante, posiblemente. Hay que ir a buscar los votos para levantar una acusación constitucional contra Jaime Mañalich, exministro de Salud, y eventualmente esos votos no van a estar. Entonces, ¿qué otra vía queda? Estamos hablando, obviamente, de un marco institucional mínimo, que es lo que existe, o se supone que existe, que es un Estado de Derecho, en la vía judicial. Eventualmente no podrá progresar más allá. Sin embargo, es una situación necesaria de hacer, dado que hoy día, más que nunca, la correlación de fuerzas o los representantes en el Congreso Nacional no dan cuenta de la realidad social y no dan cuenta tampoco de la voluntad popular, lo cual nos hace insistir también de los escasos mecanismos institucionales que hoy día, bajo este marco que es la Constitución de 1980, existen para que alguien se haga responsable o hacerlo responsable político de una situación que le toca administrar. Entendemos que esta crisis, para muchos gobiernos, era una situación completamente nueva, pero cuando estamos hablando de cómo se ha manejado la crisis en Chile, da cuenta, entre otras cosas, por las cifras, el manejo de los datos. Estamos hablando de la malversación de fondos, que está también en tribunales de justicia,
desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cuando las medidas sociales están 3 meses desfasadas, cuando estamos viviendo en región metropolitana y otras regiones, por lo menos en la región de Tarapacá, en la región de O'Higgins, estamos hablando de desastres en materia de salud pública. Estamos hablando de que no hay responsables políticos por una situación que estamos experimentando día a día. Por el contrario, nos encontramos con espectáculos como un funeral, que no debiera ser un espectáculo. Nos encontramos con espectáculos como la entrega de cajas, que todavía no sabemos si se han entregado todas, pero sí que habían documentos que avalaban el hecho de entregar estas cajas de ayuda con alimentos a través de un show, del cual fue también protagonista la primera dama, con otros personeros de gobierno. Entonces, no tenemos mecanismos como de mayor fiscalización y de pedir y rendir cuentas políticas a las autoridades políticas, ni regionales, ni nacionales, y parece que el barco va a la deriva. Todavía ya nadie se atreve a hablar que estamos en el pico, que estamos en la meseta, o cuándo vamos a llegar. Hay una oscuridad absoluta de la situación que está viviendo Chile en materia de salud. El ministro País rechaza decir en qué estado estamos, en qué momento estamos. No lo sabe. El manejo de las cifras, o sea, ocurre que estamos sobre los 4.500 muertos a propósito de la pandemia, pero en realidad hay que sumar otros 3.000, estamos hablando de 7.000. Hay proyecciones de entes investigadores que señalan que podemos llegar a los 70.000 decesos en este país. Entonces, cuando no hay responsabilidad política, acá no hay golpe de timón, acá el barco va a la deriva y estamos atravesando una tormenta donde el conductor, que es el presidente de la República, no da señales de ninguna confianza y hay que buscar los mecanismos que la institucionalidad persigue, o sea, que posee, y en este caso son los mecanismos judiciales que tendrán que operar, a lo mejor se demorarán, a lo mejor, dada la situación del sistema judicial chileno, van a llegar a ningún puerto, pero hay que explorar todas las vías, porque lo que está ocurriendo hoy en día no es solamente una situación política dura, por ganar un espacio electoral o presencia en los medios, estamos hablando de la vida de chilenas y chilenos que está sometida hoy día a la máxima tensión de crisis que, insisto, ha vivido este país los últimos 50 años, o 40 años, 45 años. Es una cuestión inédita. No cabe hoy día mucho posiblemente comparar, pero la suma de desaciertos comunicacionales ha empujado también a conductas en la población que nos hacen ver que la situación, en vez de solucionarse, se agrava. ¿Hasta dónde puede llegar el pueblo chileno? ¿Hasta dónde? Tienen que haber responsables políticos, pero ocurre que nadie se hace responsable político y hay que ser consecuente entre lo que se dice mal, entre lo que se hace mal, y finalmente cómo se actúa. Hay que pedir consecuencias en eso al gobierno que está conduciendo al país, y esto va, en vez de mejorar, va empeorando. Oye, estamos en primera línea junto a Fernando Bamonde y a Dalibor Torovich analizando la actualidad nacional y regional. Vamos a ese punto a propósito de lo que planteaba Dalibor. Dalibor, yo quisiera que en esta última vuelta ya que nos queda, pudiéramos efectivamente entrar en ese terreno a propósito de lo que tú estabas planteando de esta declaración que saca el Partido Comunista, donde hace responsable a las autoridades tanto regionales como locales, el intendente, el alcalde, de la situación que hoy día se está viviendo en nuestra región y en nuestra comuna, pero en particular yo quisiera llevarte el tema en tu calidad de ex consejero regional, de la situación de la perspectiva y el manejo económico de la crisis y los efectos que tienen en el desarrollo
económico en nuestra región, en Magallanes. Lamentablemente, el plan de desarrollo de zonas extremas quedó sumido en el sueño de los justos una vez que terminó el gobierno de Michelle Bachelet. Innegable toda la inversión que allí se centró durante el periodo en que se logró desarrollar este plan, una inversión histórica, nunca antes alcanzada en la historia del desarrollo de Magallanes, contrasta con las opiniones del presidente del CORE hoy día, ¿ah? Donde habla que efectivamente aquí no, por el tema de la famosa pandemia, no hay ninguna posibilidad de levantar un presupuesto regional para lo que viene. Sin embargo, esto entra en abierta contradicción a declaraciones de las propias autoridades regionales, donde hablan que proyectos como la famosa Vía Elevada tienen ya prácticamente todos los vistos buenos para que se implementen. Sobre el punto, desarrollo económico regional. Sí. CORE, Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y demás. Recursos regionales. Exactamente. Sí. Claro, el plan de zonas extremas que tenía 20 y tantos proyectos importantes, ¿no? Algunos muy tal vez impactantes desde el punto de vista de la ciencia, de la salud, de la proyección de Magallanes a la Antártica, de una serie de cosas que nosotros fuimos bastante críticos en su momento porque no estábamos tan claros de que esas fueran prioridades. Pero sí tenía una palanca muy interesante y que hasta el día de hoy sigue dando frutos, que es el convenio de programación que se genera con el Ministerio de Vivienda para comprometer la construcción de 5.000 y tantas viviendas en Magallanes en el periodo de Michelle Bachelet. Y eso se llevó adelante. Y fue el segundo gobierno más constructor de viviendas en Magallanes. Hubo uno anterior, que es cuando se construye en la población Raúl Silva Enríquez, que en ese periodo se construyeron cerca de 8.000 viviendas en Magallanes. Estamos hablando del gobierno de 6 años, sí. No recuerdo si era Frei Rustagle. De haber sido. Sí. El hecho es que el solo hecho de que tú construyas 6.000, 8.000 viviendas en Magallanes en un periodo de gobierno, resuelves 2 temas, 3 temas, 4 temas de un paraguaso que tienen que ver con trabajo, mano de obra, movimiento del comercio, de la pequeña empresa, de la empresa local, de los jalateros, del taller. Además, mejoras la calidad de vida, terminas con estas situaciones inhumanas de personas que arriendan verdaderas posilgas por 300.000 pesos. En fin, todo tiene un tremendo impacto y además se hace con recursos regionales en parte, pero el grueso se coloca desde el ministerio. Y lo que hace el gobierno regional es comprar los terrenos, urbanizar, porque eso permite la ley al CORE, comprar y urbanizar. Entonces, tú podrías perfectamente planificar un gobierno que se ponga las pilas para comprar terrenos que a lo mejor hoy día no están tan céntricos, pero si es un gobierno generoso, diríamos, va a asegurar esos terrenos para el futuro, para que cuando la ciudad llegue a esos lugares, tú tengas disponibilidad de terreno fiscal para construir. Eso no se ha hecho nunca, y podría perfectamente partirse algún día, digamos. Incluso pensar en grande y generar ciudades satélites, en fin. Hay una serie de ideas que finalmente tú podrías concretar que van a ir directo a la vena de las familias magallánicas. Sin embargo, nada de eso está. Es más bonito hablar de un centro antártico, es más encachado decir que va a poner una vía elevada al estilo de las grandes ciudades, no sé, seguramente eso da un trébol. Un trébol, unos pasoniveles, un túnel, y toda una gran cantidad de cosas que la verdad es que al común de las personas bien poco les favorece. Entonces, uno echa de menos finalmente eso, esa visión política del desarrollo de Magallanes, que no estuvo... ¿Pero qué pasa con el CORE hoy día?
no está en el Piñera 1, no está en el Piñera 2 tampoco. El core hoy día, la verdad es que en general brilla por su ausencia. Uno no ve porque finalmente se quedan con la respuesta que da el gobierno central, es que estamos en pandemia, que estamos en una situación especial, que no hay plata. Entonces, son autoridades electas, si es el tema. Son autoridades electas que tienen una responsabilidad con sus votantes, con su comunidad. Y aquí tú no escuchas absolutamente ninguna idea. ¿Por qué? Porque también te dicen que no está dentro de las facultades del core proponer proyectos, pero está perfectamente dentro de las facultades del core ir a golpearle la puerta a cualquier seremi, al intendente o a quien sea, para plantearle la necesidad de destinar recursos para determinadas situaciones puntuales que urgen hoy día a la comunidad. Sin embargo, eso no está, no se ve. Cosa parecida pasa en el Consejo Municipal. Entonces, lo que no hay finalmente es un diseño político de un gobierno para Magallanes, ni para el país. Piñera, cuando llega al gobierno, cuando asume, no tenía nada preparado ni para Chile ni para Magallanes, absolutamente nada, y eso es una responsabilidad enorme. Hoy día no pueden sacarle el poto a la jeringa finalmente con lo que está ocurriendo, porque por algo ganaron las elecciones, por algo quisieron gobernar este país, por algo designaron autoridades en todo el país, y hoy día nadie es responsable, nadie fue, todos le tiran la pelota a otro. Entonces, en esas condiciones, lo que tenemos hoy día es un estancamiento tremendo en Magallanes. La gente está sufriendo hoy, y lo que más grave es, va a seguir sufriendo el próximo 2021. Y aunque ustedes no lo crean, gran parte de la actividad económica que se sigue generando en Magallanes es producto de lo que dejó el gobierno anterior. Todavía se siguen entregando casas que se iniciaron en las construcciones y los proyectos en el gobierno anterior. Y no hay nada nuevo para Magallanes en este gobierno. Bien, Fernando Bamón, de propósito de vinculando lo que conversamos recién con Dalibor y la declaración del Partido Comunista, donde se denuncia la incapacidad del gobierno regional y comunal, que con estas autoridades, con este estilo de que efectivamente simplemente son buzones de lo que viene a nivel central de Santiago, ¿cómo se sale de la crisis regional, económica, social y política que deja el coronavirus en nuestra ciudad, en nuestra región? Mira, la pregunta es un poco mayor, porque vuelvo al tema de la institucionalidad. Mira, la pregunta es, ¿qué se hace con un mal gobierno? Con un mal gobierno tienes que tener tú los mecanismos a los cuales poder desafiar de alguna manera los mecanismos, hablo dentro de la institucionalidad, desafiar y poner en tela de juicio, puesto que en la crisis, la situación institucional que estamos viviendo se agudiza, pero también atender al hecho de lo que mencionaba Dalibor, de las autoridades regionales o lo que son los cargos unipersonales. O sea, parece que todo pasa por la decisión de una o dos personas, es decir, no hay trabajo colegiado. Existe un core que tiene un mandato, pero este core tiene facultades limitadas a la luz de las facultades que en efecto tiene el intendente regional. Es decir, estamos sometidos, en el mejor de los casos, a un cierre operacional que no permite avanzar en algunas materias, o en el peor de los casos estamos sometidos a autoridades que definitivamente son ineptas, o siguen un mandato de una autoridad central. Entonces, vuelvo a reiterar y a preguntar, ¿qué se hace con un mal gobierno? Porque los votos que obtuviste en la última elección presidencial te permiten, por lo tanto, siguiendo esa lógica, para terminar ese mandato, cometer todo tipo de aberraciones como las que se han cometido, de violar sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos movilizados. Esos votos que obtuvo en la última elección presidencial permite al actual presidente de la República no tener un diseño, no acompañar al pueblo de Chile en sus necesidades más básicas frente a una pandemia que a todas luces está dejando estragos en materia de salud, económica, social. ¿Qué hacer con el mal gobierno?
Esa es una pregunta clave y que implica que de aquí a 2 años más que nos corresponde sufrir este mal gobierno, hay que cerrar los ojos y apretar los dientes, esperar que pase el tiempo lo más rápido posible, escuchar esto que ya parece algo casi burocrático, como si no se tratara de chilenos que están muriendo, el reporte que dan las autoridades de salud todos los días, y seguir cerrando los ojos y apretando los dientes para que el tiempo pase más rápido. Esto nos desafía también para pensar el proceso constituyente, a poner ideas claves de que el pueblo de Chile no necesariamente tiene que soportar un mal gobierno y que tienen que levantarse los mecanismos institucionales para desafiar al poder, para desafiar la autoridad cuando no cumple los mandatos básicos en los cuales se le entregó y se le depositó la confianza. Vale decir, los votos con los cuales ganó Sebastián Piñera no lo facultan a hacer lo que él quiera. Su programa de gobierno se acabó y debió haberse acabado el 18 de octubre del año 2019. Esos votos no van a estar presentes y no están presentes hoy día para facultarle a hacer lo que quiera de aquí a 2 años más. Es una reflexión que tenemos que hacer, una reflexión necesaria que tenemos que pensar una nueva institucionalidad, porque ningún pueblo, en definitiva, está obligado a soportar un mal gobierno. Pero sobre tu propia reflexión y justificando por qué no veo programas como Estado Nacional, aquí hay corresponsables. O sea, claro, este gobierno es 100% responsable de todo el daño que le ha infligido al país, a su infraestructura, a su economía, a nuestro pueblo, a sus hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. ¿Ah? Pero también hay corresponsables. En el gobierno comunal hay corresponsables. Hay un consejo municipal que es corresponsable de que se haya dejado hacer hasta el grado dramático que hemos tenido hoy día. En el gobierno regional hay un core que, tal como tú dices, no es necesario que esté identificado ahí, es preciso la ley, pero hay algunos caminos que si hubiera querido hacer algo lo hace, son corresponsables. Tenemos un parlamento a nivel nacional que muchas veces blinda, apoya, ¿ah? A este mal y pésimo gobierno y son corresponsables de esta tragedia que está viviendo nuestro país. El responsable no es solo el gobierno, hay que mirar un poco más allá también. Bien, nos vamos. Se nos fue el programa y quedamos comprometidos para el día miércoles, estamos hablando del 24, para una nueva edición de nuestro programa Primera Línea. Fernando Bamonde, muchas gracias, que le vaya bien en su desafío. Don Dalio Oreterovich, también nos reencontramos, como ya dijimos entonces, el próximo miércoles por las mismas coordenadas en Facebook, en YouTube, en la web y en el dial FM el 104.7 en Radio Nuevo Mundo Patagonia, cuando estemos ya con nuestra cortina característica y la voz de don Marcos Castañeda Díaz, indicando que comienza una nueva edición de Primera Plana. Aquí terminamos Primera Plana el día de hoy, Primera Línea del día de hoy. Lo arreglé antes. Ya, chao. No se vayan. Ya, siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo.